Talk Nvidia es patrocinado por Humble Bundle, la tienda en línea de videojuegos donde puedes comprar videojuegos para PC a precios reducidos, así como colecciones de manga y libros de rol. Talk Nvidia es un proyecto que vive gracias a su ayuda como suscriptores, y con Humble Bundle no solo puedes ayudar al canal, sino que también puedes conseguir juegos y libros a precios bajos, mientras un porcentaje de tu compra va a la caridad. Así que ¿qué esperan? Sigan los links en la descripción para ir a Humble Bundle y comprar grandes juegos a bajos precios. Hace un par de semanas se descubrió que el port de Parappa the Rapper para PlayStation 4 era en realidad un emulador de PSP que corría una imagen del ISO del port para ese mismo juego. Es un emulador muy limitado y que todavía está investigando en cómo trabaja, pero gracias a este detalle, los portadores de Parappa the Rapper le acaban de ahorrar años de desarrollo a la comunidad de Homebrew de PlayStation 4. Y aunque parezca que el emulador tiene un límite de 800 MB para correr archivos, la comunidad Homebrew no tardará en encontrar una forma de circunnavegar este límite y empezar a correr más juegos de PSP en el PlayStation 4. De hecho, la misma comunidad ha logrado inyectar otros juegos de PSP en el emulador aparte de Parappa the Rapper. Y aunque no lo parezca, esto es un avance muy importante, porque si tienes un emulador de PSP en tu PlayStation 4, en teoría puedes tener un emulador de PlayStation 1, así como el emulador de muchas otras consolas de antaño, pudiendo así convertir tu consola en un centro de retrocompatibilidad y conservación de videojuegos. A lo que voy con todo esto es que esta noticia me puso a pensar en emuladores y la importancia de la conservación del videojuego, así como lo naturalmente efímero que puede ser el software, y las implicaciones que esto trae a un producto artístico como son los videojuegos. No me voy a sentar aquí a fingir que el tema del que estoy hablando no raya en la piratería, pero quiero que el que nunca haya usado un emulador lance la primera piedra. Todos hemos usado un emulador al menos una vez en nuestras vidas. Y lo hacemos porque si bien gracias a las consolas de nueva generación tenemos acceso a cientos de juegos clásicos, existen muchos juegos y consolas que han sido olvidados por el tiempo, y las compañías que son dueñas de ellas les ignoran al mismo tiempo que no dejan que nadie más tenga acceso al software. Solo es cuestión de buscar juegos antiguos en línea para PC y te darás cuenta de la forma en la que las compañías dueñas les resguardan para evitar que los fans creen sus propios servidores al mismo tiempo que no hacen absolutamente nada con la propiedad, para darte cuenta de que este es un problema recurrente en el medio. Todo software queda obsoleto con el tiempo. Word 2007 ha quedado completamente olvidado por la versión de 2016, pero los videojuegos son diferentes, son arte que se va olvidando poco a poco. Es por eso que conservar los videojuegos es una tarea importante y al mismo tiempo difícil, porque si quieres ver el Ciudadano Kane solo es cuestión de comprar el DVD, Blu-ray o versión digital para verla en cualquier televisor, pero si quieres jugar Demon's Souls tienes que comprar un PlayStation 3, encontrar el disco de Demon's Souls que no es nada fácil y encontrar controles de PlayStation 3 que funcionen correctamente, lo cual fácilmente puede ascender a un golpe económico de más de $200, casi lo que cuesta una consola de videojuegos nueva. Y cuando finalmente tengas el juego en tus manos, no lo podrás experimentar como se debe porque los servidores fueron apagados. La experiencia completa del juego se ha perdido, y estamos hablando de un juego que salió hace solo 9 años. Para ponerlo en contexto, Avatar, Bastardos sin Gloria y Coraline salieron ese mismo año. Imagínate no poder experimentar correctamente esas películas cuando salieron hace solo unos años. Y si conservar juegos que salieron hace 5 o 10 años es difícil, imagínate lo difícil que es conservar software de hace 20 o 30 años. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Si alguna vez has escuchado de Silent Hill 2, sabrás que es un juego que siempre se menciona en la lista de mejores juegos de la historia. Un juego que revolucionó el cómo se narran las historias en el medio, y que es uno de los ejemplos más citados cuando se habla del videojuego de terror, y el nivel al que pueden diferenciar a los videojuegos de otro medio artístico para transmitir sentimientos y contar historias. Es uno de los pilares de la historia de los videojuegos, uno que cambió el medio para siempre. Y hoy en día es imposible jugarlo. Claro, puedes conseguir la colección HD que contiene este y el tercer juego, pero gracias a que en Konami perdieron el disco maestro con el juego finalizado y sus respectivos archivos, esta versión se tuvo que hacer a partir de un beta muy anterior, con serios bugs que ya se habían arreglado en la versión final, y por culpa de los derechos de las voces tuvieron que recontratar nuevos actores que no son iguales a los originales, convirtiendo a esta supuesta versión en alta definición solo en una mala imagen de lo que los juegos eran originalmente.
También puedes intentar correr el terrible port para PC, pero de nuevo, al menos que estés decidido a pasar horas intentando ajustar el juego a tu computadora, no esperes tener una buena experiencia jugando Silent Hill 2 en tu PC. La cosa es que, a menos que tengas un PlayStation 2 con el disco original, es básicamente imposible jugar uno de los puntos más importantes de la historia de los videojuegos. Y es algo que salió hace solo 17 años. Hay gente viendo este video que es mayor que eso. No estamos hablando de dinosaurios o civilizaciones perdidas. Estamos hablando de una pieza de arte que aún está en la memoria de millones de personas como una parte importante de su formación, pero que la mayoría del público actual nunca podrá jugar. Y podemos pensar que los remakes arreglan esto, pero no es tan fácil. Seamos honestos, ¿acaso el remake de una película, una canción o un libro alguna vez han suplantado al original? No ves a nadie decir que la versión de 1998 de Psicosis supera la versión de Alfred Hitchcock. No veo por qué pensaríamos que esto puede pasar en los videojuegos. Es decir, hay algunos juegos en los que esto sí es verdad, como el remake del primer Resident Evil, donde se nota que este era el juego que Mikami quería hacer, pero este no siempre es el caso. Y aunque sí fuera el caso, es importante conservar la experiencia que los juegos traían en su momento, porque como cualquier obra de arte, son también una fotografía para saber cómo funcionaban las cosas cuando fueron creados. Recrearlos con nuevas mecánicas, mejores gráficas e intentar hacerlos dejarse de ver feos nos roba de la experiencia de saber cuáles eran los paradigmas y tendencias de esa época. Y muchas veces el mensaje o ideas originales que los artistas tenían se pierde, en especial si el proyecto cambia de manos. Existen ejemplos como el nuevo remake de Metroid 2, donde escenas que se suponían eran calladas y melancólicas ahora están llenas de explosiones y muerte por todos lados, efectivamente dejando perdido en el tiempo el mensaje que el juego originalmente quería transmitir. O como en el remake de Halo borra la sangre de las paredes del nivel de los Flood, quitando uno de los elementos que volvía a este un nivel diseñado para causar terror. Pueden ser cosas pequeñas o que cambien completamente el juego, pero los remakes terminan ayudando a que el mensaje original que los juegos tenían se pierda en el tiempo y que nuevas generaciones le ignoren. Una solución posible es las reediciones en alta definición, donde juegos como Okami y Resident Evil 4 están recibiendo una capa de pintura cada generación para adaptarse a las nuevas consolas y poder ser disfrutados por nuevas generaciones. Pero no es barato hacer esto, y no todos los juegos pueden tener el privilegio de ser relanzados con nuevas texturas. Y todo lo que acabo de hablar solo aplica a los juegos offline. Los juegos en línea son otra historia. ¿Alguno de ustedes recuerda Mag? Fue un juego en línea para PlayStation 3 que era revolucionario para su época. 256 personas jugando al mismo tiempo y solo con modo multijugador. Fue de los primeros juegos con este modelo y que permitía a tanta gente jugar al mismo tiempo. Se sentía realmente como un campo de batalla. En 2014 los servidores cerraron, lo cual significa que si tienes un disco de Mag hoy en día, es un pedazo de plástico inservible porque es imposible jugarlo. Perdido en el tiempo, Mag se volvió un recordatorio de lo que le pasará a todos los videojuegos que solo tienen componente en línea. Están destinados a perderse en el tiempo. Por supuesto, si la activa comunidad en PC de Battlefront 2 nos dice algo, es que la comunidad es capaz de mantener estos juegos con sus propios servidores. Pero esta no es una opción en las consolas, donde hacer esto es tan difícil que no vale la pena el esfuerzo. George de Super Bunny Hub tiene un excelente video hablando de cómo los bots son una herramienta de conservación de juegos en línea que puede permitir a la gente del futuro experimentar cómo eran los juegos que solo tienen componente en línea sin necesidad de juntar a 60 personas para llenar una partida. Pero en los últimos años estos han sido olvidados. No dando la oportunidad de jugar offline con bots hace que eventualmente en el futuro, si alguien quisiera experimentar cómo era una partida de Black Ops o Battlefield 4, sea imposible. Y estamos hablando de 10 o 15 años en el futuro, ni siquiera medio siglo para que estos juegos sean perdidos en el tiempo. Los juegos en línea están atrapados en una burbuja temporal que les prohíbe trascender y poder ser experimentados por generaciones futuras, obligándonos a solo poder experimentar a través de videos y artículos que gente escribía alrededor de ese tiempo. Y es por eso que los emuladores son tan importantes para la correcta preservación del videojuego, y porque la computadora es la plataforma adecuada para hacerlo. Incluso si corres el riesgo de que tu computadora sea demasiado potente como para correr un juego antiguo, que si pasa, la habilidad de jugar videojuegos antiguos en PC es tan fácil como comprarlos en GOG o buscar los archivos en algún foro que ya tiene los arreglos para que puedas correrlo en computadoras más modernas, mediante una simulación de un ambiente original por medio del software. Gracias a esto se pueden jugar juegos clásicos que sentaron bases para muchísimos juegos en el futuro, como UFO, Enemy Unknown y El secreto de Monkey Island, o cosas tan viejas como Zombie y Quadrillion que fueron construidos para computadores que ya no existen, y que quedan como una fotografía de cómo eran los videojuegos hace años, cuáles eran las limitaciones
limitaciones y a qué llevaba la imaginación de los autores para superarlas. El problema viene cuando se trata de emular videojuegos de consolas. Claro, la increíble optimización de Nintendo y el trabajo de cientos de programadores dedicados ha logrado que nuevas computadoras puedan correr juegos de Nintendo hasta el Wii, con mejor rendimiento incluso que sus consolas originales. Y poco a poco están logrando correr juegos de Wii U en nuevas computadoras. Pero ve lo difícil que es emular juegos siquiera de PlayStation 1 y 2 y nos podemos dar cuenta de que aún tenemos mucho camino que recorrer para que la emulación funcione como debería. Es gracias a la emulación que muchas generaciones dedicadas pueden experimentar piezas pináculo de la historia de los videojuegos de la manera que se suponía debían disfrutar. Y mientras existen puristas de la conservación de videojuegos que dicen que la única forma verdadera de experimentar estos juegos es utilizando las consolas y cartuchos originales en la que fueron concebidos, objetivamente la emulación es un esfuerzo increíble para la conservación del videojuego, al menos en el aspecto del software, evitando que muchas piezas e historias de los videojuegos se pierdan en el tiempo. Es gracias a los emuladores que he podido experimentar partes importantes de la historia de los videojuegos como Airbound, la saga de Metroid y los primeros juegos de Pokémon, así como revivir experiencias que me marcaron para poder conectar con mi pasado con juegos como Paper Mario y Metal Gear Solid, que de otra forma no hubiera podido jugar de manera fácil porque las compañías que son dueñas de sus juegos no están haciendo un esfuerzo para conservar la historia que han creado. La emulación también es una ventana a cómo se desarrollaban los juegos en el pasado, qué técnicas se utilizaban y cuáles eran los trucos que los desarrolladores de este tiempo tuvieron que hacer para trabajar con software y hardware menos poderoso del que tenemos hoy en día. Es como traer a la vida partes de la historia de los videojuegos para poder experimentarse como se debe. No podemos preservar ni conservar todos los videojuegos, es imposible. Todo el arte y toda la historia están sujetos a esta realidad. Por más que queramos conservarlo todo, existirán piezas que se pierdan en el tiempo. Pero eso no significa que no debamos intentarlo, y la emulación es uno de los más grandes pilares de la conservación del videojuego como arte, y yo creo que eso es lo que los hace importante. Soy su anfitrión Dani Z, recordándoles que debemos preservar la historia. Hasta la próxima.